y nos centramos en ideas principales nomás. Porque al final, más que hablar de constitución, o sea, yo les quería contar un poco lo que es la vejez en Chile. Chile es un país que no estaba preparado para, o sea, ningún país estaba preparado para envejecer, pero en particular Chile ha envejecido muy rápido. Hoy en día el 20% de la población, estoy hablando de más de 3 millones y medio de personas, son personas mayores y eso es algo que para lo cual Chile no se preparó, y no se preparó por dos razones. Una, porque además de estar hablando de 3 millones y medio de personas, se ha vivido un proceso donde la persona mayor es más mayor, lo que se llama el envejecimiento de la vejez. Entonces, hay muchas personas de 80 años, no de 60, de 80 años que se encuentran en perfectas condiciones. Entonces, eso ha aumentado significativamente la cantidad de población mayor en perfecto estado físico y mental y con capacidades para aportar al desarrollo del país, de la comunidad, de la familia. Y que muchas veces lamentablemente se ven privados de esos espacios, se ven privados en el sentido de que se ven excluidos por distintas razones que les voy a comentar más adelante. Dentro de este como contexto que les estoy contando de personas mayores, como les decía, el 55% son mujeres, por distintas razones, pero en general hay un tema fisionómico y las mujeres viven más años, la esperanza de vida promedio en Chile es de 80 años, pero las mujeres un poco más, los hombres un poco menos. Eh, y por cierto, además las mujeres se mantienen activas, esto es cultural y esperemos que cambie, pero se mantienen más activas que los hombres durante la vejez y eso también incide en que su calidad de vida durante el envejecimiento sea mejor y por ende que vivan más años. Está todo esto siempre muy, muy relacionado. Cuando yo vaya tirando datos que les interesen o que quieren que profundice un poco más, me paran y me hacen la pregunta. Ahora, como contexto general, y yo quiero partir desde lo bueno, porque tengo mucho malo que decir lamentablemente, pero quiero partir desde lo bueno, y hablando desde los mayores. Yo aquí me ven ustedes y deben decir quién es este cabro chico dirigiendo una organización para personas mayores con 33 años. Y la verdad es que sí, justamente por eso a mí no me gusta hablar por los mayores y me baso en datos de ellos mismos. Hay una encuesta hay varias encuestas, pero en el fondo las mismas personas mayores refieren la necesidad de primero ser tratados con respeto. Ser tratados, a ver, aquí me refiero a dar ejemplos, por su nombre y no como abuelos, como los adultos que son y no con elitos, no son viejitos. Soy la abuela de alguien, pero no la abuela de todo el mundo. Entonces solo mis nietos me pueden decir abuela. Hay personas que son abuelas y que tienen 50 años y no son personas mayores, como también hay personas que tienen 70 años, que son mayores y que no tienen nietos, por ende, ese tipo de respeto que estoy diciendo aquí, un ejemplo súper básico, pero también hay una cantidad de estereotipos que los invisibilizan y los debilitan frente a una visión cultural que son para ellos sinónimo de falta de respeto y de que la sociedad no los considera. Después quieren participar, y eso creo que es súper importante de mencionar, porque oportunidad que hay para participar, las personas mayores participan. Son el grupo etario en Chile con la tasa más alta de participación, el 36,5%, si no me equivoco, de las personas mayores participa de alguna organización, eso es mucho más que los grupos de jóvenes. Y eso también va de la mano con lo que les voy a comentar más adelante, pero que justamente como son excluidos, oportunidad que se les da de poder participar y poder aportar la toman porque tienen ganas de ser parte de esta vida social de la que el resto de la sociedad sí sigue siendo parte. Hay otro punto que es importante, que es que quieren ser autónomos. Esa necesidad de depender, como ese estereotipo que nosotros tenemos de la señora de pelo blanco con el moño, sentada tejiendo, mirando por la ventana, ya no existe. Hay, sin duda hay, y está muy bien que haya. Pero ese no es la persona, ese no es el 20% de la población en Chile. Y eso está bien que sea así, porque en el fondo, y ahí tú, Maritza, te ríes porque te imaginas en el fondo como no tiene por qué ser la imagen que uno tiene de la vejez distinta a la de los viejos que nosotros conocemos. O sea, en el fondo uno tiene una imagen de la vejez, pero aparte conoce a cientos de personas de más de 60 años totalmente distintas, pero ellos no son viejos, ellos no son personas mayores.
Y eso está mal, y ese es el problema como que tenemos que erradicar culturalmente. Y ahí obviamente parte del desafío es la intergeneracionalidad, o sea, poder tener las oportunidades para que los jóvenes conozcan a los mayores y que los mayores también puedan compartir y construir juntos con otros grupos etarios de la sociedad. Y por último, que esto también es porque uno se tiene que hacer cargo de lo que implica envejecer. Evidentemente, envejecer tiene cambios fisiológicos y en la salud de las personas. Y en ese proceso de envejecimiento, que la idea es que sea lo más sano posible, también las personas mayores refieren el trato digno como una necesidad, una de las cosas importantes que ellos piden. O sea, en el fondo, en caso de que este proceso de envejecimiento se torne de alguna manera frágil, poder saber que existe un sistema público o privado que les va a brindar soporte para esos periodos, para ellos es importante. Y les va a brindar un soporte digno, que no van a tener que hacer una fila de espera, que no van a tener que ir a las 5 de la mañana al consultorio, que no van a tener que... Aquí hay un ejemplo que cuando hablo de dignidad es cuando hay una foto de un centro gerontológico que por mostrarse acogedores con las personas mayores muestra una foto de una mujer mayor con un geriatra, un doctor, agarrándole la mano, así como tratándola de como yo la quiero cuidar mucho a usted. A mí nunca un doctor me ha agarrado la mano. Qué raro, ¿cómo? ¿Por qué me va a agarrar la mano como diciendo no se preocupe, yo tengo todo bajo control? Esa infantilización, ese trato indigno es lo que las mismas personas mayores no quieren. Habiendo dicho todo eso, creo que es importante ese contexto para decir como esto es lo que las personas mayores están pidiendo. Pero también hay otra realidad. Y esa otra realidad, que son un par de cifras, no quiero marearlos, pero creo que son cifras tan alarmantes que es importante mencionarlas. Una, que a mí es la más importante, es que el 53% de las personas mayores siente soledad. Siente soledad 53% sin importar de dónde viene, condición socioeconómica, hombre o mujer, rural o urbano. Más de la mitad de las personas mayores, sin importar si viven o no viven solas, siente soledad. Y eso repercute en sentimientos de angustia, de depresión, de insatisfacción con la vida, obviamente muy preocupante. 67% de las personas mayores, casi el 70%, vive con la preocupación de quedarse solos. Y en el fondo eso repercute, como les decía al principio, en esta sensación además de sentirse excluidos. O sea, hay un 25%, 20% de las personas mayores que se siente aislado o excluido por parte de la sociedad. Y eso significa que cuando se sientan en la mesa a comer con su familia no lo escuchan. No solo estoy hablando de que viven solos, sino de que cuando le dan un consejo a su hijo o cuando le conversan con alguien sienten que su voz no vale. Trato digno nuevamente. Entonces aquí hay como una necesidad, y con esto me voy a adentrar un poco al tema de la Constitución, una necesidad de cambiar la perspectiva que existe sobre este grupo etario, cambiar la mirada como de sujetos de asistencia social, a personas sujetos de derecho. Y eso quizás es el cambio cultural más grande que como sociedad requerimos en este momento para disminuir, como decía, para mejorar la calidad de vida y también disminuir en particular la ansiedad y la depresión, que son quizás los factores más importantes de insatisfacción y de mala calidad de vida que sufren las personas mayores. Ahora yo a la Liliana, cuando me invitó a hablar de Constitución, le dije, igual hablemos de inclusión digital. ¿Y por qué le pedí eso? Porque creo que es importante entender que el mundo actual es digital, que la tecnología hace los procesos más eficientes, que las innovaciones digitales tienen escalabilidad, entonces nos permiten llegar no solo a mi vecino, sino que llegar a todas partes, nos hacen la vida cotidiana más fácil y por ende a los que no tienen tecnología les hace la vida más difícil en comparación a los otros. Y ese dato es importante cuando consideramos que el 70% de las personas mayores, en este caso de 70 años, no tiene un smartphone. O si me voy para los de 80 años, estoy hablando del 90%. El 87% de las personas mayores de 80 años no ocupa tecnología smart. Puede que estar bien, sí, si es que ellos tienen otros métodos para sobrevivir, que los han tenido toda la vida, sí. Pero cuando pensamos que las personas de mi edad, personas de 35 años, todos, o sea, no sobrevivimos sin la tecnología touch, evidentemente hay una discriminación y una exclusión abismante, que se entiende porque en el fondo son personas que piensan que la tecnología touch en Chile llegó el 2008.
O sea, una persona hoy día de 70 años, el 2008 tenía 55 años, o sea, tenía su vida resuelta. Obviamente no, se había acostumbrado a apretar botones, a asistir físicamente y hacer trámites o participar de la vida en comunidad de manera física, y son todas esas cosas las que hoy día han ido cambiando y mutando a lo digital, y ellos no se han podido sumar por las distintas discriminaciones que existen, que ahí me podría adentrar a hablar de discriminaciones respecto a la edad, desde un micro nivel hasta un macro nivel, las industrias como la cosmética o la de la moda, pero también los edadismos que uno mismo dice, no me da para ir a trotar porque estoy hecho un viejo, son cosas que uno no se va dando ni cuenta, pero en la medida como que uno va generando esa mala imagen de la vejez, también se la va generando no solo a la persona mayor, sino que a uno mismo. Y uno mismo también envejece, porque todos envejecemos y cuando llegamos al momento de estar viejo, nos sentimos menos sin ni siquiera tener que serlo. Nosotros, de hecho, el año pasado desde la Fundación Conecta Mayor, que les voy a contar un poquito más adelante, hicimos el primer reconocimiento a 100 líderes mayores, así como existen 100 mujeres líderes y 100 jóvenes líderes. Hicimos un reconocimiento a 100 personas mayores de 75 años que aportan de manera muy vigente al desarrollo del país. Y personas, claro, como Mario Kreuzberger o Ricardo Lagos, que ustedes conocen, pero también al último carpintero de barcas y canoas chilotas de Gualaigüe, a la última tejedora de una comuna de Biobío, de artesanía, el confeccionista o manufacturero de pelotas de fútbol hechas a mano, de La Pintana. Hay héroes anónimos que aportan al desarrollo del país sin importar su edad, que es importante como poder brindarles espacio para seguir siendo parte de la sociedad que ellos manifiestan ser parte. ¿Por qué yo le había pedido a la Liliana hablar de la inclusión digital? Porque, solo como ejemplo, el 86% de los trámites del Estado están digitalizados. 86%. Y solo el 14% de las personas mayores hace uso de Internet para hacer trámites. ¿Cómo como sociedad no vamos a estar fallando cuando le estamos haciendo la vida más difícil a las personas mayores que a las personas más jóvenes? Que las personas mayores, por cierto, tienen algunos otros problemas, como por ejemplo, los músculos de la vejiga se sueltan, y eso es parte del proceso, y si se sueltan, y eso significa que hacer una fila para ellos es más complicado, porque si no hay un baño público, por cierto, no construimos infraestructura de buena calidad, si no hay un baño público bueno y de calidad, hacer una fila con una vejiga con peores condiciones de contención, evidentemente es más complejo. Moverse y en micro para ir a ver a la prima ya no es tan fácil como antes. Las redes socioafectivas se van extinguiendo, tenemos menos personas a las que acudir. Entonces, todas esas cosas para una persona que se encuentra, las personas mayores, sí o sí siempre van a estar más aisladas que una persona más joven, por los motivos que les acabo de decir. Evidentemente, el hacer la vida más difícil o no facilitarles lo digital a ellos es un problema grande. Dicho todo eso, muy cortito contarles lo que es la Fundación Conecta Mayor, que nace hace 1 año y medio en la Universidad Católica. Es una fundación que nace justamente en la pandemia, como cuando vemos que a las personas mayores son quizás las más afectadas por el aislamiento físico en particular, pero la verdad que también por las dificultades de movimiento que esto generó y la pobreza que también la pandemia trajo consigo. Y dentro de nuestros propósitos, está la integración de las personas mayores a través de la tecnología para mejorar su calidad de vida. Pero junto con eso, y siendo parte de la Universidad Católica, nuestro segundo desafío es promover un cambio cultural a nivel nacional, no solo entre las personas mayores, para resignificar lo que implica ser persona mayor y lo que implica envejecer en nuestro país. Y para eso participamos de políticas públicas, tratamos de incidir en el debate, escribimos mucho, tratamos de aparecer en la prensa, mostramos testimonios de personas mayores y varias cosas que feliz de contarles en algún minuto más detalles de eso. En particular, respecto a la integración digital, nuestro primer programa, que esto fue gracias a la ayuda de Mario Kreuzberger, de don Francisco, también uno de los 100 líderes mayores, hicimos una campaña de recaudación de fondos hace 1 año y medio, donde levantamos fondos para llegar a 80.000 personas mayores a lo largo de todo Chile. Estamos trabajando con el 97% del territorio nacional, con teléfonos que están especialmente adaptados para personas mayores. ¿En qué sentido? En que tienen botones más fáciles, grandes, de distintos colores, de fácil acceso, para llamar a la red socioafectiva y también a la red local.
a la red local de emergencia, el consultorio, el municipio, ambulancia, bombero, carabinero, y también, como les comentaba, al vecino, al hermano, al amigo que ellos definen. Además de eso, contamos con un centro de ayuda, una central de acompañamiento, que es una central de asistencia telefónica 24/7, y es súper bonito la experiencia que hemos tenido, porque las llamadas ahí nosotros categorizamos para qué nos llaman, y la verdad que el 60% de las llamadas son simplemente para conversar sobre familia, sobre historias de vida, sobre espiritualidad, sobre salud. Esos son los temas más frecuentes. Y eso no deja de ser significativo porque también demuestran las ganas de uno participar y la falta de compañía. O sea, para que una persona mayor llame a una central, a donde hay un ejecutivo que dichosamente lo escucha con atención, paciencia y ganas e interés, es porque se sienten solos, y como sociedad estamos ahí con una deuda grande. Y ahí, dentro de nuestras evaluaciones de impacto, solo para terminar el punto, nos hemos dado cuenta que los usuarios de celular inteligente reportan un menor aislamiento social, una mayor satisfacción con la vida, una mayor sensación de acompañamiento y además que un aprendizaje, una mayor sensación de seguridad. Porque la soledad también genera inseguridad, y aquí ustedes, que son todos mayores que yo, me pueden decir en el fondo, y sería bonito también escuchar cuáles son sus comentarios respecto a cómo viven ustedes, y cómo ven ustedes también a otras personas mayores. Y al final aquí yo estoy basándome en datos cualitativos del estudio del CENAMA, de la Universidad de Chile, del Centro de Vejez y Envejecimiento de la Universidad Católica, pero también, y justamente qué bueno lo que acabo de decir, porque también considerando lo que dije al principio, cuando hay 3,5 millones de personas mayores, cuando estamos hablando de personas de 60 en adelante, o sea, hay un rango etario que puede ser desde 60 hasta los 100 años, comparar a un hombre que vive en la región de los lagos y tiene 90 años con una mujer que vive en la región metropolitana y tiene 65, o sea, es imposible. La heterogeneidad y los diversos desafíos que tiene la vejez son impresionantes, y ese es parte del desafío también, de cómo lo hacemos para hacernos cargo desde el estadio de la sociedad civil, de integrar un grupo con distintas necesidades y que entre ellas muchas veces pueden ser incluso opuestas. Y bueno, lo último es el smartphone, el teléfono, la inclusión digital en sí mismo no es la causa que genera bienestar, sino que es una herramienta, y es una herramienta para enfrentar el aislamiento social y la sensación de exclusión que presentan más de la mitad de las personas mayores. Hecho todo ese contexto muy largo, y me disculpan si los mareé, hablemos de Constitución, que creo que es lo más importante. En la Constitución, a ver, para resumirle, yo creo que lo más relevante de la Constitución es que es por primera vez una Constitución de Chile hace mención a las personas mayores. Eso para nosotros es un logro, y hablo para nosotros porque nos juntamos como sociedad civil, un grupo grande de organizaciones en torno a una red que congregamos, que se llama Voces Mayores, donde hay más de 60 organizaciones que trabajan para y por las personas mayores, y nos convocamos primero para armar una propuesta de norma constitucional, propuesta popular de norma que le fue muy bien, pero no suficientemente bien, sacó como 5.000 firmas y no las 15.000 que se necesitaban para entrar en la discusión. Pero de todas maneras después tuvimos diálogos con distintos constituyentes convencionales para poder aportar en la construcción de un artículo en favor de las personas mayores. Suficiente no es, sin duda, y además aquí podríamos entrar a discutir en cuán maximalista o minimalista creemos que debería ser la Constitución y cuánto debería hablar sobre las personas mayores. En realidad, quizá algunos piensen que debería hablar solo sobre las personas en general como sujetos de derecho, que es un punto súper válido. Pero dado que se mencionan a las personas mayores, lo más relevante y lo que me gustaría destacar de este artículo, que se los puedo leer después, es el cambio que hacen sobre la perspectiva de asistencia social. Las personas mayores pasan a ser plenas sujetas de derecho, y aquí está, en igualdad de condiciones que el resto de la población. Y eso es importante porque Chile, como les decía, es de los países que ha envejecido más rápido, y por ende Chile tiene que marcar la pauta de, hoy en día, como les decía, el 20% de la población en Chile es de más de 60 años, pero en el resto del mundo no es así.
Eso en 10 años más va a ser así en el resto del mundo. Entonces es importante que marquemos la pauta, creo que ahí hay una oportunidad gigantesca. Chile suscribió la primera convención que existe en el mundo para proteger los derechos de las personas mayores, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos, que se escribió en el 2015 y que Chile fue uno de los primeros países en suscribir, en ratificar el 2017. Habla sobre varios derechos, 27 derechos en particular. Entonces, que la convención hoy en día, dentro de su artículo, que es muy breve sobre personas mayores, haga mención también a que las personas mayores tienen derecho a ejercer todos los derechos consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, es sumamente significativo, porque si bien en la misma artículo de la Constitución no salen estos 27 derechos, sí hace mención a la Convención, y en la Convención en particular, a mí quizás los artículos que más me llaman la atención son los artículos 20 y 26, que son el derecho a la educación continua, a la estimulación cognitiva, al aprendizaje, a la formación. En el fondo el mundo cambia. Y para estar arriba de este planeta hay que estar aprendiendo continuamente. Y eso, aquí yo no estoy hablando de que las personas mayores tienen que formarse a diferencia del resto. Las personas mayores, al igual que el resto, si es que quieren, deben tener la posibilidad de acceder a espacios de formación. Y la segunda, que va en la línea de lo que hablábamos sobre la inclusión digital, es el artículo 26 sobre el derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal, donde de alguna manera dice que las personas, que la Constitución tiene que promover el acceso de las personas mayores a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, como lo son el Internet, para que éstas sean accesibles al menor costo posible a toda la población. Creo que esos dos puntos son importantes para que las personas mayores no se queden fuera de una sociedad que les pertenece, que han construido y de la cual siguen siendo parte. Y siguen siendo parte hoy más que nunca. Con esto termino para que conversemos un poquito, porque a diferencia de antes, cuando hace 20 o 30 años se fijó la edad de jubilación en los 60 años como una edad de término para empezar a afrontar el periodo de cierre de una etapa del ciclo de la vida, hoy en día, alcanzada la edad de jubilación, a las personas mayores les queda todavía un cuarto de vida por vivir. Y ese un cuarto de vida por vivir, cada uno tiene derecho a vivirlo como quiera. Algunos, lamentablemente, por situaciones económicas, no van a tener la oportunidad de elegir y se ven forzados a trabajar, lamentablemente, porque sabemos que las pensiones, lamentablemente, no son suficientes. Un 33% de las personas mayores no le alcanza con su pensión para satisfacer las necesidades básicas. Pero más allá para no meternos en el tema conflictivo de las pensiones, que ahí yo creo que es una discusión compleja, mucho más grande, el punto con el que me quiero quedar es que las personas mayores de 60 años fácilmente pueden vivir 20 años de manera saludable, y esos 20 años hay que hacerlos dignos como sociedad, culturalmente, infraestructura, social, políticamente, comunicacionalmente, etcétera, etcétera, y digitalmente, por cierto. Eso sería un resumen de algunos puntos que creo importantes como para centrar el debate en torno a los miles de desafíos que existen en torno a la vejez y al envejecimiento. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, como tú bien has dicho, son muchos los desafíos que quedan por delante. Hoy en día, a raíz de lo que tú decías respecto de que no es lo mismo un adulto mayor del sur como del norte, tampoco es lo mismo un adulto mayor de 60 como de 80, o sea, ya hoy día se habla de la cuarta edad, pero bueno, en realidad todos deberían ser considerados como personas mayores. Y es difícil visibilizar las problemáticas de adulto mayor porque hay sesgos culturales frente al envejecimiento, que es algo tan natural y que nos va a pasar a todos o sea, más adelante, que hacen que no veamos este tema como un tema importante. Entonces, por eso es súper importante resignificar este concepto de persona mayor, lejos de lo que es la fragilidad, como dices tú. Especialmente escuchándolos a ellos, o sea, a mí me llama la atención el proyecto que tienen sobre voces mayores que congregan a todas estas instituciones y otras organizaciones de la sociedad civil para poder visibilizar este tema, ¿cierto? Bueno,
A raíz de las convenciones también entiendo que las políticas públicas se han hecho cargo a través, por ejemplo, de los enfoques como el envejecimiento activo, el envejecimiento positivo. Pero, por ejemplo, en general, y lo decíamos antes de que comenzáramos la sesión, es que el tema de personas mayores y las problemáticas asociadas no es un tema tan popular o que algo que llame la atención dentro de la sociedad en general, aunque todos vamos hacia allá, pero no es algo como muy, un tema muy llamativo para el resto de las personas. Eso, me gustaría como que me cuentes un poco más sobre el tema de voces mayores. Yo sé que hay como muchas organizaciones que están involucradas. Eh, bueno, en general los adultos mayores y adultas mayores tienen alta participación política y eso es algo que es sabido. Eh, pero como hoy las vías, por ejemplo, de opinión en general son las redes sociales, ya sea Twitter, Instagram, Facebook, pero los adultos mayores no están tan inmersos en esas redes. Entonces, ahí cómo lo hacen para generar las propuestas y todo eso, si me pudieses contar. Sí, a ver, junto a la discusión de la Constitución hay un proyecto en curso, antes de responder sobre voces mayores, hay un proyecto de ley en curso sobre el envejecimiento activo que tú conversabas, Liliana. La ley integral para las personas, se llama así, la ley integral para las personas adultas mayores y promoción del envejecimiento, que tiene varios aspectos positivos a destacar. Primero, justamente en la misma línea de lo que les comentaba antes, es la primera ley específicamente para las personas, para proteger los derechos de las personas mayores. Y eso es inédito en nuestro país, y ahí es donde nosotros también justamente con Voces Mayores, que respondo en un segundo, estamos tratando de incluir algunas cosas. Destaco evidentemente como el rango legal que se le está dando a la obligación del Estado de contar con una política de envejecimiento, y tiene varias otras cosas buenas que en el fondo reconocen los cuidados, fortalece la institucionalidad, los mecanismos de participación de las personas mayores, que eso es muy importante. También que lo mencionamos antes de partir el conversatorio, pero la conciliación del trabajo, porque con la flexibilidad que eso tiene que dar, pero sí hacen falta dar más garantías de derechos a las personas mayores, sí hace falta mejorar la institucionalidad de las personas mayores. Hoy en día las personas mayores cuentan con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que ni siquiera tiene direcciones regionales, cuenta con apoyos muy chicos en las regiones, pero en el fondo no tienen potestad ni de fiscalización, ni de operación o desarrollo de infraestructura, por ejemplo, o desarrollo de programas. El cuidado, por cierto, o sea, hay muchas personas mayores que se hacen cargo del cuidado, sobre todo mujeres, el 70% son mujeres, y ahí hay un importante deber del Estado, y eso es bueno del programa de gobierno del actual presidente, que lo reconoce, como de reconocer esa labor que hoy en día no es remunerada, pero que tampoco es reconocida, y eso es poco digno, porque hay muchas personas que viven su vida cuidando a otros, y eso las hace muy dependientes. Y obviamente la importancia que ya te comentaba de, uno, la inclusión digital, y dos, la colaboración pública-privada. Aquí el Estado jamás va a poder solo. Jamás va a poder solo, porque hablamos de 3,5 millones de personas, pero también porque hablamos de un desafío que es también cultural. Y ahí está el desafío de Voces Mayores. Voces Mayores, nosotros desde la Fundación Conecta Mayor UC, lo que hicimos fue darnos cuenta que este es un tema muy poco sexy, un tema que atrae a pocas personas, que se habla poco, que tiene muchos estereotipos, mucha discriminación, y que si nosotros de manera acotada y chica nos dedicamos a tratar de cambiarlo, nos puede resultar, pero con menor impacto. En cambio, si contactamos y nos unimos todas las organizaciones que estamos como luchando contra, por ejemplo, la discriminación por edad, hay un espacio mayor de influencia. Y aquí estoy hablando desde las más grandes a las más chicas, o sea, desde, no sé, el Hogar de Cristo, la Fundación Las Rosas, la Universidad Católica, nosotros, la Comunidad de Organizaciones Solidarias, a también organizaciones que son un grupo en Instagram que se dedica a subir información sobre envejecimiento saludable. Distintas organizaciones que nos hemos congregado con el objetivo de difundir juntos la importancia de la dignidad de la persona mayor y la importancia del envejecer bien. El envejecer bien pasa por los mayores, que deben cuidarse a sí mismos, pasa por los jóvenes que viven un ciclo de envejecimiento, porque todos envejecemos,
pasa por la sociedad, porque hay que construir una sociedad amigable con las personas mayores, lo que hablábamos, por ejemplo, en el ejemplo de los baños, pasa por la sociedad porque no podemos discriminar a las personas mayores, por el sistema de salud, sin duda, y así por por la construcción de espacios en general amigables e inclusivos con... yo hablo de las personas mayores porque este es el grupo que nos convoca y la conversación que nos convoca, pero aquí también es importante como no discriminar en favor tampoco de las personas mayores. Ellos no quieren ser distintos. Cuando yo digo una sociedad inclusiva con las personas mayores, me refiero a una sociedad inclusiva con las personas, y entre eso las personas mayores. Entonces, ahí también eso es súper importante, como no tratemos de hacer algo especial para las personas mayores, porque eso también es infantilizarlos o quitarles dignidad, sino que de tratarlos como que si fueran una persona de cualquier edad, y que son sujetos de los mismos derechos y de las mismas facultades a las que yo puedo acceder. ¿Por qué yo puedo sacar sin ningún problema una tarjeta de crédito y mi papá no? ¿Por qué a una persona de 80 años el notario, si lo ve absolutamente lúcido, llega en bicicleta a la notaría a sacar un certificado para vender su auto, el notario, ¿por qué le puede pedir un certificado de lucidez? ¿Cómo eso no va a ser digno? ¿Y por qué? Porque tiene más de 75. Ninguna otra razón. Ahí hay discriminaciones que como sociedad, o sea, y nosotros queremos trabajar junto con el Estado, pero también con la sociedad civil, tenemos que cambiar, y tenemos que cambiar de manera urgente, porque cuando al 2050 el 30% de la población sean mayores, los vamos a necesitar. Y ahí los mayores, entre los que en 20 años más voy a estar yo y todos los que están acá, quizás digamos no, a mí la sociedad me trató, o sea, no me inculcó ningún respeto por los mayores, hoy día yo no estoy disponible para aportar, válganse por ustedes mismos. Y va a ser un problema, porque va a ser el 30% de la población, y los vamos a necesitar, como los necesitamos ahora también.